Bien, desafío tierra, una vez más con Alejandro Sepúlveda. Alejandro, despertábamos hoy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hoy con la mala noticia de lo que pasó en Providencia, pero que finalmente todo el mundo empieza a hablar de la sequía que hay en nuestro país y más encima se derrocha de esta manera. Se rompe, claro, esa matriz que ya nos hizo sufrir en 2016. Ahora vuelve a perderse agua. Aguas Andinas decía que 1 hora demoraban en cortar el agua para esa matriz. Claro, con la situación de escasez hídrica que se ha declarado en un sector del río Mapocho, ya sabemos, estamos viviendo la peor sequía y la más prolongada por la falta de lluvias, sequía meteorológica. Ahora, ¿cómo está la sequía hidrológica? ¿Cuánta agua tenemos disponible? Ya lo hemos hablado, en los ríos los cauces son muy menores, también en las aguas subterráneas hay que cavar cada vez más profundo para encontrar el agua. Y estamos entrando en la temporada de alta demanda, porque no solamente suben las temperaturas, la gente necesita hidratarse más, sino que el sector productivo también necesita más agua para regar. Fíjate que, por ejemplo, la agricultura, antes los agricultores comenzaban a regar en octubre, en noviembre, ahora ya en septiembre. Lo han tenido que hacer porque durante el invierno no llovió. Muchos esperaban sembrar las lluvias de septiembre-octubre para sembrar con la tierra húmeda, ¿verdad? Ahora ya eso no ha sido posible, por lo que muchos han tenido que regar antes de sembrar. Hasta cambios de ese tipo en la agricultura, por ejemplo, hemos tenido que llegar por la escasez hídrica. Y considerando además que del 1.200.000 hectáreas de cultivos que hay que regar en nuestro país, solo 400.000 aproximadamente, según el Ministerio de Agricultura, cuentan con riego tecnificado. Esa es una cifra que hay que ir aumentando. Y sabemos ya, lo hemos hablado acá, que la agricultura con el sector forestal son los grandes consumidores de agua a lo largo del país. Ya, con ese escenario, ¿cuánta agua tenemos en los embalses? Porque por los ríos los caudales son cada vez menores. Lluvias ya no hay. ¿Cuánta agua tenemos guardada en los embalses? ¿Cuánta? Mira, este es el informe de la Dirección General de Aguas emitido al mes de septiembre, que dice que respecto a su promedio normal tenemos un 30% de déficit en los embalses. Aquí tenemos una gráfica. El tipo de embalse, porque hay diferentes tipos. Está donde se acumula agua solo para el riego, solo para la agricultura, que respecto a su promedio histórico, fíjate que está 4,5% arriba. El agua potable, esa es la que nos preocupa, menos 54,9 respecto a su promedio histórico. También están los embalses de generación de energía eléctrica, o los mixtos, en donde tú generas energía y luego más abajo esa agua también se aprovecha para el riego. Pero claro, nos preocupa lo del agua potable, 54% bajo su promedio histórico, 29% en este año está solamente copado con agua. Es un 9% menos de lo que teníamos presupuestado. Ahora vamos a ver en particular cómo está la situación de los embalses que nos preocupan, y es el del consumo de agua potable, donde se guarda agua para el agua potable. Tenemos la gráfica de la Dirección General de Aguas con su informe de septiembre. Mira. Ahí está. Este es un gráfico torta que se llama, ¿no es verdad? Sí. El círculo entre más grande es mayor la capacidad del embalse en cuestión. Claro. Quiero que le pongamos atención en lo que pasa en el embalse El Yeso, que es la principal reserva de agua para Santiago, en donde tenemos que está solo a un 37% de su capacidad. Acá está el embalse El Yeso, mira. Ahí está la región metropolitana. Embalse El Yeso, 37% de su capacidad. Ya el mes pasado nos ponían alerta la Dirección General de Aguas al mostrarnos que el embalse El Yeso estaba con un 45% de su capacidad. Ahora bajó al 37%. Debemos aclarar que no es el agua que consume directamente Santiago la que está en el embalse El Yeso, porque Aguas Andinas se abastece del agua que fluye por el río Maipo, y cuando esa agua es poca, se recurre a la agua que está en el embalse El Yeso. Es una reserva que está guardadita cuando la necesitamos. Pero claro, aún está así, solo al 37%. Ya sabemos que el río Maipo también tiene un caudal muy menor a su promedio histórico, por lo que esa agua en algún minuto va a ser necesaria.
Estos son los meses que siempre históricamente ha tenido menos agua este tipo de embalses. Septiembre, octubre, noviembre. Pero con la sequía, si se sigue extendiendo, entonces es muy probable que en esta época del próximo año estemos con mayor déficit. Exactamente. De hecho, hagamos esa comparación. A ver. Mira, está ahora con 82 millones de metros cúbicos, según el reporte de la DGA. El año pasado, a esta misma fecha, tenía 103. En 2017 tenía 116, en 2016 tenía 187 y así, ahora estamos con 82 millones de metros cúbicos. Esta acumulación de agua sube en diciembre, enero, febrero por los deshielos y ahí entran a tallar los glaciares, cuya ley de protección de glaciares se discute aún en el Congreso. Si nos fijamos en Valparaíso, la semana pasada aquí dimos cuenta de imágenes dramáticas de cómo se ha secado el lago Peñuelas. Nos hablaban que estaba, ahí están, mira las imágenes, de un 10% que tenía acumulado. Bueno, según el último informe de la DGA, 2%. Tremendo. O sea, ahí cuando veía estos gráficos que nos mostrabas, Alejandro, ahí con un 2% es prácticamente vacío. Bueno, y la imagen habla por sí sola además. O sea, se va a secar en las próximas semanas. Está solo a un 2%. Le va a pasar lo mismo de la laguna de Aculeo, lamentablemente. Si tiene un 2%, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahí en ese embalse en particular y se termina el agua. Bueno, ya esa agua hace años que claro, ya con un 2% no saca. casi nada, sí. El tema es para todo el entorno, para los animales, para la flora, la fauna, alrededor de eso y además que representa una imagen de lo que realmente estamos viviendo. La gran reserva para Valparaíso es el embalse Los Aromos, en Concón, está a un 50% de su capacidad, tiene 18 millones de metros cúbicos. El año pasado, a esta altura del año, acumulaba 28 millones. Se llama también la atención en el gráfico que habíamos mostrado las lagunas del Maule y del Laja. Yo te hablaba que había embalses mixtos, esos que sirven para la generación eléctrica y luego también para el riego. Ese es un gran ejemplo. Y fíjate que la laguna del Maule está con un 29% de su capacidad y la laguna del Laja al 24% de su capacidad, que son esas tortas grandes que están ahí. ¿Y qué pasa con los ríos, Alejandro? ¿Qué pasa con los ríos? Bueno, según el informe de la DGA, hasta septiembre en la región de Valparaíso hasta el Ñuble los caudales aumentaron, ¿pero por qué? Por las altas temperaturas, o sea, porque se está derritiendo la poca nieve que cayó y los glaciares también. Vamos al caudal del río Maipo, tenemos una gráfica preparada con los datos de la DGA en el sector El Manzano, en que te muestran el caudal. Septiembre tiene un caudal de 47,7 metros cúbicos por segundo, el histórico 78,9. Vamos viendo los meses para atrás, agosto 36 metros cúbicos, en julio 28, cuando debían pasar 70. Claro, en julio, agosto se debe reflejar el agua lluvia que cae y que fluye por el río Maipo. En este caso no hay lluvias, entonces estamos con ese déficit en el río. Como te decía yo, en Santiago, cuando es poca el agua del río Maipo, entonces se recurre al embalse El Yeso. ¿Hay nieve en la cordillera o no hay nieve? Porque también se necesita eso. ¿Y? Según el último informe, entre las regiones de Coquimbo y Biobío, 65% menos de nieve respecto al promedio muchísimo histórico. Menos en comparación al periodo anterior. Así que, claro, la temporada de riego, lo que les decía yo, según el Ministerio de Obras Públicas, que está a cargo de la DGA y también de Agricultura, entre Copiapó y Ñuble hay un déficit del 47% de disponibilidad de cauce en las aguas por los deshielos. Es la situación que comenzamos recién a vivir, porque la agricultura recién está comenzando a regar, quedan largos meses hasta el verano y bueno, la situación del agua potable es tal vez la que más preocupa, especialmente acá en Santiago, en donde vive casi la mitad del país. 7 millones de personas por lo menos. Y lo que veíamos hoy día cuando empezábamos este segmento, Alejandro, preocupante, son medidas y son en definitiva hechos que no debiesen ocurrir menos en esta época con este déficit que tú nos mencionabas. Que esté muy bien. Buenas tardes.